Hola, muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo la presencia de todos los que estamos aquí, desde luego del coordinador del Grupo Plural, de Gustavo Madero, de Clemente, del Grupo Movimiento Ciudadano, de Miguel Ángel Osorio, desde luego el Grupo Revolucionario Institucional, del Partido Revolucionario Institucional, de Miguel Ángel Mancera, del PRD, un servidor por representación del PAN y de cada uno y cada una de las senadoras que nos acompañan esta tarde. Y la idea de hacerlo en conjunto, cosa que pues entre todos nos hemos puesto de acuerdo, es porque hay un tema que está en la agenda y que misteriosamente o mañosamente o perniciosamente, podríamos decir, ocupen la palabra que quieran, quien es mayoría en esta Cámara y sus aliados han ido pateando, han ido pues distanciándolo en el tiempo con una clara intención, o con dos, si me lo permiten. Una que tiene que ver con desmotivar la participación de los ciudadanos en un próximo, pues llamado un próximo recorrido y manifestación que será el 26 de febrero en la Ciudad de México, en el Zócalo de la ciudad y desde luego en más de 60 ciudades del país, con la intención de decirle a la Corte, decirle a los tribunales de todas las violaciones que tiene este Plan B, esta reforma electoral, y que deben de ser detenidas por el bien de la democracia, no por el bien de nadie en lo particular, ni de ningún partido, ni de ninguna fuerza política, simplemente porque así lo demanda. Y claro que cuando vemos cómo se condujeron en diciembre pasado, en donde en la Cámara de Diputados, en un tema como este, de grande, de este tamaño, de este calado, lo pasan en apenas unas cuantas horas y luego inmediatamente lo mandan al Senado y traían esa prisa que a todos nos demostraron, llama poderosamente la atención el que tengamos ya hoy corriendo el día 15 de febrero y no hayan podido llevar a cabo la sesión de las comisiones. Van a decir, ya convocamos, sí, para el 21 y en la tarde, tratando de que no pasara para la próxima semana la votación, la discusión y la posterior votación en el sentido que ellos quieran, pero que se someta a discusión lo que falta por discutirse en este Plan B, para que entonces los ciudadanos de este país sepan que el golpe está dado, que ya legislativamente no hay para atrás y que es necesario inconformarnos todos para poder hacer que la Corte vea que hay una violación enorme a la Constitución y que hay que corregirlo. Hay, en otras palabras, que desechar esta reforma electoral y hay que hacerlo antes, por supuesto, de que se lleven a cabo las elecciones de este mismo año. Y también precisar que no es verdad para aquellos que dicen que el tiempo nos vence ahora el día 1 de junio o el 2 de junio, como han dicho algunos, porque este plazo de 90 días opera para la restricción, para legislar a quienes tenemos esa responsabilidad, pero es justo una oportunidad para, pues, la Corte para poder, en todo caso, interrumpir las disposiciones de ley que sean contrarias a la Constitución. Pero lo que llama poderosamente la atención es que hoy lo nieguen, que con ese cinismo, con esa desfachatez, hoy simplemente digan, no, es que lo que estamos es cumpliendo a los plazos. A ver, los que vienen aquí con frecuencia, los medios de comunicación, con quienes podemos platicar de manera frecuente, han dado cuenta de cómo se procesan cada uno de los temas aquí y con qué velocidad. La verdad es que lo que tenemos es un descaro por parte de la mayoría, son tramposos, aprovechando esa mayoría, y lo que quieren en el fondo es apoyar lo que desde el gobierno les han dicho, destruir al INE para perpetuarse en el poder. Eso es lo que quieren, por la vía de estas reformas que están ahora llamadas como Plan B. No es coincidencia, por supuesto, que admiren y condecoren a dictadores, cuando lo que quieren es, pues de alguna forma, tener la posibilidad de actuar así y, como ya lo dije, de perpetuarse en el poder. Ahí están los casos a los que tanto pues les preocupa por quedar bien, como Cuba, como Nicaragua y como Venezuela. Quieren hacer de México
Un país sin libertad de expresión, sin derecho al voto, sin democracia. No podemos permitírselo, no solamente los legisladores, los ciudadanos de este país. Por eso la invitación a que nos manifestemos y estemos todos juntos ahí en defensa del INE, en defensa del voto, en la defensa de la democracia en México. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Sí, sin duda son unos mañosos que están ocupando todo tipo de estrategia para evitar, primero, que esta gran marcha que va a suceder, pues lleve ya pues muy claro el objetivo de la misma contra esa reforma que van a aprobar, que ya aprobaron casi en su totalidad. Por eso, nuevamente, el grupo de contención, y yo reconozco a mis compañeras y compañeros senadores de PAN, de PRD, de MC, de Grupo Plural, y a quienes integramos los grupos parlamentarios, el estar aquí presentes y juntos, nuevamente, ante esta otra intentona mañosa de Morena y del gobierno federal. No nos hagamos bolas. El plan B se va a dirimir en la Corte. Así de simple, así de fácil. Aunque estén con una táctica dilatoria, igual se va a invalidar. Dejemos que la máxima instancia decida. Eso es lo que nosotros queremos y es lo que estamos nosotros buscando que suceda. Aunque se quiera simular y pasar por alto el tema de la constitucionalidad del plan, no hay para dónde hacerse. Lo usarán como un argumento para pelearse en la Corte. Ya lo vemos venir. Necesitamos una Corte que no se deje presionar y lo que siempre hemos exigido de ella, que sea independiente. Nosotros confiamos en su decisión, de las ministras y de los ministros. Ya presentamos una acción de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley de Comunicación Social y la de responsabilidades administrativas. Y tengan por seguro que también presentaremos a este famoso Plan B, porque lo que quieren, lo que anuncian, lo que dicen, lo que cínicamente manifiestan, es que quieren desmantelar las instituciones electorales. Lo que ha costado 40 años construir, lo están destruyendo, lo quieren eliminar. Qué ironía y qué incongruencia, quienes exigieron elecciones libres, hoy las quieren controlar, las quieren manipular. Hoy quieren que no haya elecciones libres y competidas. Quieren que el gobierno tenga mano en la organización del proceso electoral. Quieren que los votos no se cuenten bien. Quieren desarticular el cuerpo de profesionales del INE, los que capacitan a los funcionarios de casilla, los que vigilan los procesos. ¿Qué culpa tienen esos funcionarios de las ganas de manipular el proceso electoral? Esos funcionarios que se han venido preparando por años y que están ahí en el INE. Y además quieren que sus candidatos puedan violar la ley, puedan seguir violando la ley sin ser sancionados, como lo están haciendo y que no tenga ninguna consecuencia. Y les urge, porque quieren esta reforma para esta elección del 24. Nosotros, por supuesto que estamos en contra de la cláusula de la vida eterna. No compartimos que se le dé vida artificial a partidos que no tienen el respaldo popular. Pero no vamos a convalidar un plan B que atente contra la democracia ni las violaciones al proceso legislativo en la Cámara Baja. Por eso, en el grupo parlamentario del PRI, y sé que en el bloque de contención, vamos a mantenernos firmes en la defensa de la democracia. Y por cierto, hacemos un llamado a que la Cámara de Diputados, a todos los grupos parlamentarios y por supuesto al bloque, a que mantenga la altura de miras en la elección de consejeros y que se privilegie los perfiles de hombres y mujeres profesionales e imparciales. Vamos a estar señalando y vamos a estar muy atentos a este procedimiento que está haciendo la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros integrantes de los distintos grupos parlamentarios, del bloque de contención en su conjunto,
y suscribo, por supuesto, lo que han dicho aquí mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Hemos denunciado hasta el cansancio los efectos perversos y nocivos que tiene este Plan B, esta reforma electoral. Es una reforma electoral nociva y es un retroceso de mucho cuidado para la vida pública, para la vida democrática del país. Mis compañeras y compañeros y las discusiones que hemos dado al respecto han dejado muy claro que el Plan B pone en riesgo las próximas elecciones, particularmente la elección presidencial del 2024. El intento por cercenar al INE, por quitarle facultades de carácter institucional, por quitarle margen de maniobra, por quitarle presupuesto, lo que intenta es configurar un escenario caótico en el que de manera irresponsable el presidente calcula que él y su mayoría pueden ganar políticamente. Afortunadamente, en el bloque de contención y en muchos sectores de la sociedad mexicana hay hombres y mujeres valientes dispuestos a levantar la voz y a defender la democracia mexicana. En el caso particular de lo que le compete al Senado, me permito recordar lo siguiente, como lo hice la semana pasada. El Plan B, el plan electoral y todo este proceso de reforma está prácticamente concluido. Que no haya falsas expectativas en el sentido de que la reforma podría revertirse en el Senado. Al contrario, lo que está haciendo en el Senado es un absurdo más de todo el proceso legislativo. El tema que está pendiente, que es un solo artículo, ya se votó 2 veces, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, de tal suerte que aquí lo único que estamos a punto de confirmar es que el proceso mediante el cual han querido realizar esta reforma es un mugrero, que, digamos, abre una ventana de oportunidad para que sea la Corte la que finalmente decida sobre la constitucionalidad de esta reforma electoral. Pero alerto sobre 2 cosas que ya dijeron aquí mis compañeras y mis compañeros. Resulta altamente sospechoso la actitud de la mayoría para agendar esta discusión lo antes posible. Nadie cree el cuento, como se ha dicho por ahí, que estamos analizando a profundidad el contenido del artículo. Perdón, pero ya lo analizamos a profundidad, todo mundo estableció sus posiciones y ya votamos el artículo. Por supuesto que estamos en contra completamente de que exista la cláusula de la vida eterna de los partidos políticos. La pregunta es, ¿y por qué no aceleramos este proceso y culminamos de una vez el trámite legislativo? Tengo 2 sospechas. La primera, sí, es que quieren asfixiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguir ganando tiempo. Y la segunda es que paralelamente quieren capturar al INE. Lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados debe de alarmarnos a todas y a todos. Por eso valga este momento para hacerle un exhorto firme, respetuoso a la mayoría, para que se dejen de pretextos, para que no den más evasivas, y no quiero entrar en mayor detalle, simplemente decirles, actúen con responsabilidad, terminemos el proceso legislativo y demos la oportunidad a la Corte que decida en consecuencia. No está de por medio la posición política o los argumentos de algún grupo parlamentario, ni de la mayoría ni la minoría. Lo que está en juego en este momento es el futuro de la democracia electoral en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo lo que quiero reiterar es lo siguiente. El reenvío de la Cámara de Diputadas y Diputados de este Plan B coloca en una posición de votación en el siguiente sentido, es decir, diputados y diputadas rechazan que haya vida eterna o que haya transferencia de votos. Entonces llega al Senado y obviamente lo digo por el grupo parlamentario del PRD y creo que también por el bloque, estamos en contra de todo el Plan B y obviamente también de la cláusula de
vida eterna o de transferencia de votos. Sin embargo, como viene rechazada, podría pensarse, pues habrá que votarla a favor, porque a favor implica rechazarla. Pero entiendo que habremos de platicar en el bloque de contención para que haya un sentido unánime y no se cree ninguna confusión de que nuestro voto es en contra de todo el plan. Es decir, así ya se manifestó. Pero es claro que en la lógica jurídica está subyaciendo este tema. Es decir, debieran de votar a favor para que vayan en contra, pero eso podría mandar un mensaje equivocado de que es el contexto contrario. Segundo lugar, la Suprema Corte de Justicia tiene un momento muy importante en la admisión de la acción de inconstitucionalidad, que hasta este momento no ha manifestado, que es el asunto de la suspensión. O sea, ya se admitió la primera acción de inconstitucionalidad, pero no se ha dicho si se va a suspender el efecto de esa reforma. Si no se concede la suspensión, será la validez total, plena, hasta en tanto no se resuelva lo contrario. Lo mismo sucedería con la segunda parte del Plan B. Entonces, una situación fundamental a conocer es si la Suprema Corte tomará la decisión o no de conceder la suspensión. ¿Hay antecedentes? Sí, ya lo vimos cuando hablamos de remuneraciones, se concedió la suspensión. ¿Se puede conceder la suspensión? Sí, sí se puede. Y el tema de los 90 días que se ha comentado también. Esos 90 días no aplican para el Poder Judicial. Esos 90 días es para el Poder Legislativo. Entonces, la Suprema Corte puede resolver, estando en esos 90 días, sí puede resolver. No aplica para ellos, para ellas, las ministras y ministros, este asunto del plazo. Entonces, nosotros vamos a estar atentos, pues, de todo este tracto y este trayecto y reiterar en el grupo parlamentario del PRD, pues, que estamos para la defensa de todas estas líneas de acción de las instituciones que están por la democracia en nuestro país. Es lo que les quería yo comentar y aclarar en la parte jurídica. Gracias. Buenos días. Las cosas en su contexto. ¿Cómo minimizó el presidente Andrés Manuel López Obrador la marcha del 13 de noviembre? Se burlaba todos los días en sus mañaneras. De hecho, fue nuestro principal promotor. En ese entonces decía que ¿por qué no íbamos al Zócalo? Que si llenábamos al Zócalo él renunciaba, decía. A ver si renuncia, a ver ahora después del 26 que le llenemos el Zócalo. Pero tuvo una respuesta inédita el 13 de noviembre y ahora el presidente ya cambió la estrategia. Ahora calla. El presidente calla y Morena congela y procrastina. Procrastina es un bonito verbo, yo se los aprendí a los chavitos ahora, procrastinar. Es el patear el bote. Eso es lo que está haciendo Morena, procrastinar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es agotar los tiempos y desinflar la marcha del día 26 de febrero. Yo lo que les quiero decir es que tienen miedo, porque saben que vamos a llenar el Zócalo, porque saben que ese cambio de estrategia no va a serles suficiente ni exitoso. La gente ya está convencida de que quieren defender la democracia y defender su voto. Nadie les cree que una cláusula tenga ninguna justificación para que se dilate tanto tiempo en dictaminar y subir al Pleno. Lo que están haciendo es administrar los tiempos a su conveniencia
para agotar el tiempo de la Corte y el tiempo de la oposición para presentar los recursos legales. Pero yo les quiero decir que ante el plan B, bueno, el plan A fracasó con la marcha del 13, el plan B va a fracasar también ahora cuando hagamos esta marcha el día 26, porque nosotros tenemos un plan C al cubo, y el plan C al cubo es, nosotros estamos con los ciudadanos, estamos con la Constitución y estamos con la Corte. Así es como vamos a ganar y a defender nuestra democracia. El plan B lo ganaremos con el plan C al cubo y exigimos que ya se suba al Pleno para votar esta cláusula de vida eterna y se vaya a la Corte para que sea ella la que defina en última instancia quién tiene la razón. Es cuanto, muchas gracias. Coordinadores, senadoras, senadores, si nos permiten, arrancaríamos con las preguntas de los reporteros de La Fuente. La primera pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Hola, buenas tardes a las senadoras y los senadores. Coordinadores, preguntarles dos cosas. Uno, sobre lo que usted precisaba, senador Mancera, en términos estrictamente jurídicos, quiere decir, a ver, mucho se ha hablado, incluso el presidente del INE, que el 2 de junio vence el plazo para invalidar, declarar inválida la reforma del Plan B y que no esté vigente el marco legal que se va a mandar publicar. Usted me está diciendo que no es así, es decir, aunque lleguemos al 2 de junio y eventualmente la Corte no conceda la suspensión de la vigencia de la nueva ley, ¿podría revertirlo la Corte después del 2 de junio, aunque no haya suspensión de vigencia? Por una parte. Y por otra parte, preguntarles justamente los escenarios. ¿Qué puede hacer la Corte? ¿Validar una parte, revocar toda, invalidar toda o validarla toda? Y en ninguno de esos escenarios el bloque de oposición estaría, digamos, que conforme ustedes buscan que todo sea invalidado, no solo una parte. ¿Cuál es la posición en este sentido, solo para precisar? Y finalmente preguntar al senador Osorio. El senador Osorio, ayer vimos a Alejandro Moreno aquí y finalmente en la tarde salió la convocatoria. Todos ustedes, la oposición, habían pedido que se acelerara la convocatoria, pero viene el dirigente del PRI, habla en la Junta de Coordinación Política y en la tarde sale. ¿No se sienten, no solo usted, senador Osorio, sino todos, como que algo está fallando en la interlocución porque aparece el dirigente de un partido y entonces sí hay convocatoria y en cambio ustedes pidieron desde la primera semana de febrero y finalmente pues se concedió hasta que vino él? Muchas gracias. Sí, Clau, efectivamente, como lo dices, ¿puede la Corte invalidarlo? Sí, sí puede, incluso después de esa fecha, porque te reitero que el plazo es para el legislativo, es decir, no es para el Poder Judicial. Ellos podrían en ese momento tomar dos decisiones, o invalidar para todos los efectos anteriores o dejar subsistente la aplicación de la norma que se ha reafirmado como la vigente. ¿No es el 2 de junio una fecha fatal, como dijo el presidente del INE? Para el legislativo sí, o sea, en materia legislativa sí. Pero él hablaba de la Corte, el 2 de junio la Corte para no, la Corte, para, no para desde mi punto de vista la Corte no tiene aplicación esa norma va dirigida al legislador, no al Poder Judicial. El Poder Judicial puede resolver, porque no tiene una limitante, incluso puede resolver a la mitad y ahí puede determinar que se deje insubsistente o se deje de aplicar lo que sigue. ¿Y qué puede hacer? Puede declarar parcialmente válidos, puede declarar inválidos o puede declarar totalmente válidas las normas en la acción de inconstitucionalidad. Pero no hay que perder de vista una cosa, habrá acciones de inconstitucionalidad, pero puede haber juicios de amparo. ¿Van a ser procedimientos distintos? Sí, porque en la acción de inconstitucionalidad va a ir directo a la Corte. Los juicios de amparo comenzarán en un juzgado de distrito que incluso podría conceder suspensiones por tener criterios que no tienen que ser exactamente los mismos que siga la Corte respecto de esa aceptación. A ver, explícame, porque eso es importante. Finalmente, o sea, ese nuevo marco legal ordena pues prácticamente despedir de inmediato el 85% del servicio profesional electoral. Si un juez
en materia laboral decide dar un amparo, ¿se detendría ese despido del 85% de manera inmediata o si se concede la suspensión? Si les concede la Y suspensión, también, sí. pues la confirmación del órgano del titular del órgano interno de control, Sí. teniendo nuevas atribuciones y no corriendo al secretario ejecutivo del INE de manera inmediata. Sí, además los trabajadores y trabajadoras van a tener dos tipos de acciones. Van a tener la acción de vía laboral, de la cual va a tener que conocer el Tribunal Federal Electoral, que se va a constituir en la autoridad laboral para estos efectos, pero también podrán acudir a reclamar en acción de inconstitucionalidad la ley, como particulares vía juicio de amparo. ¿El Tribunal Electoral también puede conceder suspensión? El Tribunal Electoral conocerá la demanda y se tendrá que apegar al procedimiento laboral. ¿Eso Y qué el quiere decir? el ¿Qué es? que les puede conceder la suspensión podría ser el juzgado de distrito. Muy seguramente cuando el Poder Judicial vea el número de demandas que serán, conforme al criterio del Consejo de la Judicatura, puede ordenar la concentración de asuntos para que no haya resoluciones contradictorias. Ok. Y pues el resto de las preguntas, no sé si usted o los demás me quieran contestar, senador Osorio, usted Sí, es obvio, pero los demás también, ¿no se sienten agraviados de que finalmente Ahí voy, venga un Claudia. dirigente del partido? Ahí No, voy, pero ahí voy. también para los demás, perdón. Miren, no sé a qué vino el dirigente, yo no estaba enterado, para que quede claro, y yo respeto el acuerdo con mis compañeras y compañeros, y las cosas del Senado las vemos en el Senado. Y no, seguramente no estaban ustedes enterados, pero desde la semana pasada, antepasada, veníamos trabajando para que ya se hiciera esta convocatoria a las comisiones para poder hablar de este plan B. E incluso ayer por la mañana salió la presidenta de una de las comisiones a decir que estaba enferma y que por eso entonces la convocaba para la siguiente semana, pero salió la senadora por Tabasco. Entonces yo respeto mucho al bloque y mucho a mis compañeras y compañeros, y yo te aseguro que la expedición de la convocatoria para la sesión fue lograda por el grupo de contención, por la exigencia que habíamos firmado también. Íbamos a hacer una exidativa que ya no fue necesaria al Pleno para que se desarrollara las sesiones de la comisión, y yo estoy seguro que es el logro del diálogo, de los acuerdos de nosotros con la mayoría, particularmente con senador Monreal. Pero advertimos todavía que es una trampa, porque pueden no subirlo al Pleno y pueden retrasarlo, y vamos a seguir insistiendo, y lo vamos a hacer desde aquí, desde adentro. Los dirigentes tienen que entender que aquí hay coordinadores, que somos los que nos entendemos entre sí y con los otros, y nos tienen que respetar, y por supuesto vamos a seguir trabajando de la misma manera, aquí nosotros, internamente, en los trabajos que obedecen al Senado de la República. Muchas gracias, senador. No sé si ustedes también, como coordinador, senador, también quieran ustedes decir si se sienten agraviados o no de que finalmente la convocatoria salga cuando la vino a pedir un dirigente de partido. Por una parte, y por otro lado también, si me quieren dar algún comentario al respecto a lo que ya decía el senador Mancera. Ustedes van pues porque se invalide toda, no estarían conformes con que se invalide solo una parte, no ven nada bueno. Sobre el tema original, pues eso ya creo que lo contestó el senador Osorio. La convocatoria ya estaba ofrecida, que se iba a proponer, que se iba a lanzar. No hay agravio para ustedes. Desde el principio, a ver, es que no tiene que ver una cosa con otra. La verdad que lo que sucedió es que simplemente se da una convocatoria retrasada, mañosamente retrasada, pero que ya se ha dicho que le iba a hacer. Claro, lo convocan para el 21, ¿por qué? Fíjense ustedes, el 21 a las 5 de la tarde. Van a decir que cuando termine la comisión ya no cumplirían con el término reglamentario para poderla incluir digamos que en el orden del día del 26, no, del miércoles, claro, del 22. Y entonces, como ya no la puedes incluir porque no cumples con el término, porque convocaste apenas para 5 de la tarde el día anterior, entonces, ¿qué crees? Pues ya la vamos a poner para el día 27 o el 28, puente. para la siguiente semana. Claramente es una maña eso. Entonces, han ido pateando el bote perversamente, eso es lo que ha pasado.
Ahora, ¿no van a pedir esa ustedes que se convocatoria ya modifique el es, horario? ¿perdón? ¿No van a pedir que se modifique el horario de la convocatoria de las comisiones? Se ha ¿O que pedido, se de hecho, sesione el jueves y no el hecho, miércoles? de hecho se planteó una citativa, pero ellos son los que tienen la facultad y convocaron, porque sabían ya que se estaban organizando en el seno de las comisiones, desde las secretarías de las comisiones, la posibilidad de convocar alternativamente. Y por eso fue que convocaron y por eso pusieron esa hora. Todo tiene maña, aunque los nieguen, realmente eso es lo que están. Ahora, respecto a lo que comentaba el senador Mancera, yo quiero abundar. La reforma, lo que le da, digamos, el plazo, establece este plazo, es el 105 de la Constitución. Y el 105 de la Constitución se reformó en 1996. En la exposición de motivos claramente dice qué es competencia del legislativo y qué es competencia de la Corte. Este plazo de 3 meses es precisamente para que a la Corte le quede tiempo para resolver sobre aquello que alguien se queje porque se hizo mal en el Poder Legislativo. Es para eso, precisamente. Y entonces, la acción de inconstitucionalidad o los recursos podrían incluso presentarse, no solamente resolverse, más allá del 1 o del 2 de junio. No necesariamente se tienen que presentar antes. Lo dice el artículo, al leerlo y ir a la exposición de motivos, que es lo que le da el sentido a la narrativa de ese artículo y al voto del mismo, bueno, se ve con perfecta claridad. Eso hay una ficha, la hemos compartido y ahí no hay ninguna duda. O sea, digamos que un espacio para la Corte, en donde termina el espacio para el Poder Legislativo, empieza el de la Corte antes de que ya no tenga posibilidad de reparación el daño cuando venga la elección. De eso es de lo que se trata. Ok, y no sé, ¿los demás? ¿Nada? Gracias. No, perdón, sí me gustaría que me hicieran un comentario respecto a ¿van por toda? ¿Estarían de acuerdo con que sea toda o Vamos una por la anulación completa porque es lo que merece este perverso plan. Tengo más preguntas todavía de los reporteros de la fuente. Les pregunta ahora Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenas tardes. Preguntarles sobre este tema de los tiempos y lo que explicaba el senador Mancera. ¿No hay ninguna posibilidad de que en este momento no está suspendida la ley, ¿no? Está en la Corte, está admitida, pero no está suspendida? ¿No existe alguna posibilidad? No, pero el primer paquete ya está. El primer paquete que ya está, ¿hay alguna posibilidad o no se puede aplicar en las elecciones de Coahuila y Estado de México para que exista el pretexto de algunos servidores públicos de empezar a hacer campañas y empezar pues lo que se permite en esa ley de comunicación social y de responsabilidad de servidores públicos? Ese por un lado. Esa sería una pregunta. La siguiente sería, si me pueden dar su opinión de que México está ya en la antesala de un panel de controversia ante el TEMEC por el tema del maíz transgénico, lo que prohibió el presidente. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tienen los productores de maíz y el riesgo que corre el país al ir a un panel de controversia sobre esto? Y por último, si los coordinadores parlamentarios reconocen a Miguel Ángel Osorio Chong como su interlocutor oficial aquí en el Senado, y si no es extraño que haya venido un dirigente nacional a hablar con el presidente de la Junta de Coordinación Política, cuando aquí los acuerdos no se hacen con presidentes de partidos, sino con coordinadores y con senadores. Gracias. En la propia reforma está establecido claramente que no se aplican en Coahuila y Estado de México. Ahí se aplica la norma constitucional de los 90 días antes. Eso está prohibido. Si alguien lo hace, viola la ley. Si alguien, hemos visto sistemáticamente a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto salvo Ricardo Monreal, ¿no? Pero bueno, él lo hace por otra vía. Están violando la ley. El secretario de Gobernación, ¿no? O sea, ¿cómo tienen el cinismo de llamar a cumplir la ley violando la ley? Eso ya pasa. Y ya se les advirtió que están poniendo en riesgo el proceso electoral. Si alguien lo hace ahora, está claramente en una mayor violación a la ley. Y Ricardo Monreal es un personaje que recibe a cualquier dirigente político y eso es parte de la política. Los acuerdos en el Senado se toman acá en el Senado, eso no cabe duda, ¿eh? Y las convocatorias ya tenían tiempo saliendo, eso no es de ahorita. Que él se reúna con quien quiera, pues eso no tiene que ver, es su asunto. El panel... El tema de que los acuerdos se hacen entre senadores no causa entonces ningún... se va a seguir haciendo. Los acuerdos son acá, punto. Los votos están aquí y así se resuelve. El panel va hacia allá, yo esperaría a ver qué sucede, ¿no? Pero va para allá, no tendría ahorita más elementos. Perdón, no sé si la senadora Ruiz Massieu me puede hablar sobre el panel, por favor. Gracias.
Sí, pues justamente el día de hoy, legisladores del Comité de la Cámara de Representantes de Ways and Means hicieron llegar una comunicación a la embajadora Catherine Tai y al secretario Vilsack, hablando de su preocupación de pues la política que ha seguido México y que ha anunciado el gobierno de México vía decreto para prohibir la importación de maíz amarillo y de organismos genéticamente modificados. Y a pesar del decreto que emitió el gobierno de la República antier, la verdad es que los socios de Estados Unidos siguen preocupados porque siguen subsistiendo las mismas violaciones al Tratado de Libre Comercio que contenía el decreto original, porque no hay evidencia basada en ciencia que permita decir que este maíz amarillo puede dañar a las personas. Entonces sí, yo creo que este es un riesgo que está latente, que se vaya a plantear esta pues presunción de violación al tratado, que yo estoy convencida que viola el tratado esta decisión del Gobierno de México, y que pueda avanzarse hacia unas consultas y eventualmente hacia un panel. Esa decisión, como la de no exportación también de maíz blanco, pues está basado en posiciones ideológicas de cierta ala del Gobierno de México, y lamentablemente, como lo hemos visto en otras cosas aquí en el Senado de la República, pues ni la experiencia, ni los datos científicos, ni lo que hacen otros países en esta materia importa. Aquí lo único que importa es sostener ideológicamente una postura que además viola el Tratado de Libre Comercio y que sin duda pone en riesgo a nuestro país de enfrentar un nuevo panel. ¿Y pone en riesgo a productores y campesinos? Sin duda, tiene muchos componentes que pueden afectar al campo mexicano, a los productores y además no solamente a los productores, digamos, agrícolas, sino a los pecuarios, porque la mayor parte de este maíz pues se encamina no solo a alimentar al sector pecuario, pero también el maíz amarillo se utiliza en otro tipo de alimentos procesados, de tal manera que también estaría consumiéndose por parte de los mexicanos este maíz importado. Entonces, aunque se advierte una decisión del Gobierno de México de tratar de moderar los efectos del decreto original, la verdad es que los socios de Estados Unidos dicen esto no es suficiente, más bien retira esta prohibición que viola el tratado. Por eso hay el riesgo de eventualmente llegar a un panel. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Sí, qué pena que ya no esté el senador Osorio, pero quisiera preguntarle a la senadora Ruiz Massieu sobre esta reunión de ayer, si no hay el riesgo de que de nueva cuenta el dirigente nacional del partido venga a negociar directamente temas legislativos, porque él dijo que habló de temas legislativos, saltándose al coordinador y aparte de la bancada, que además se sabe que ayer él vino también a pedir que el PRI tuviera un espacio, el espacio que le corresponde en la negociación de los magistrados electorales. Entonces quisiera que por favor me respondiera a eso. Pues reiterar lo que ya se ha dicho aquí, los votos los emitimos las y los senadores del grupo parlamentario y somos nosotros quienes decidiremos cómo votar y cómo construir la propuesta de los magistrados electorales que se van a votar en el Senado. Lo del partido corresponde al partido, lo del Senado corresponde a los senadores y vamos a votar conforme acordemos en el grupo parlamentario. Pero esto no ahonda más en la división que ya existe en la bancada y en los problemas de que el coordinador directamente se entromete en los asuntos legislativos. En la bancada del PRI hay total acuerdo de que es en el seno de la bancada donde decidimos y definimos el sentido de nuestro voto. Así lo hemos acordado, así lo hemos hecho y así lo vamos a hacer tanto en lo que respecta al Plan B como en lo que respecta a todos los temas, incluida la negociación sobre magistrados electorales, en la que como bloque de contención estamos trabajando coordinadamente para poder definir nuestro voto. Pero el riesgo de que la negociación real, que el resultado sea el que negocie Alito con el senador Monreal, ¿no ve ese riesgo?
Pues la verdad es que somos los senadores los que votamos. El dirigente del PRI es diputado y él emite su voto en la Cámara de Diputados. Nosotros, los senadores del PRI, votamos aquí y aquí es donde acordamos el sentido de nuestro voto y en consecuencia emitiremos ese voto conforme lo acordemos entre nosotros y con el bloque de contención. Para el bloque de contención tengo una última pregunta de Carlos Guzmán de CMX Noticias. Rápidamente, para una consulta para el senador Rementería. Respecto a lo que pasó en la mañana, el anuncio de veto del presidente López Obrador a esta famosa ley de imprenta, que supuestamente prolonga la sanción hasta 4,000 pesos por injurias al presidente de la República y altos funcionarios, pues es preguntarle su opinión respecto a este tema, senador, de que supuestamente esta ley se hace para evitar atacar el orden público, supuestamente, senador. No sé si nos puede dar una opinión respecto a lo que pasó en la mañana, de los dimes y diretes ahora dentro de la bancada de propia Morena. Seguramente el presidente Díaz-Canel lo invitó a un Zoom con Nicolás Maduro y con Daniel Ortega, y ahí lo han de haber acordado, porque es digno de ellos. Gracias, senador. Para el bloque de contención no tendría yo más preguntas registradas.